Empiezo haciendo una mención de este tipo y es un reconocimiento, un me quito el sombrero ante los cafeteros que a lo largo de este año se han salido a las carreteras de Colombia a defender su derecho a trabajar y a defender su derecho a que el gobierno los atienda, como creo yo que se deben atender a los ciudadanos. Yo soy de los que creo que ese es un derecho democrático. Yo he amanecido en carretera en paros cafeteros, porque yo fui dirigente de una organización cafetera que es en buena medida antecedente de ahora de esto de las dignidades. Y creo en ese tipo de derechos ciudadanos, de reclamar de manera civilizada y democrática y pacífica cuando uno considera que el Estado no está atendiendo las cosas como deben ser. Entonces hago ese reconocimiento. En segundo término, decir esto, que es un asunto que no podemos perder de vista bajo ninguna consideración o no entendemos bien de lo que se trata. El café es verdad que ha perdido peso en las cuentas externas de Colombia, aun cuando sigue siendo importante. Pero es cierto que ha perdido peso en las cuentas externas de Colombia, pero no ha perdido importancia en la realidad nacional. O sea, estamos hablando de 550.000 familias, en más de 500 municipios del país donde el café es prácticamente la única economía. Todo el mundo directa o indirectamente vive del café. Estamos hablando del 30% del empleo rural de Colombia, del 30% del empleo rural de Colombia. Una economía que además irriga mucho y genera mucha demanda interna a otros sectores de la economía, al propio agro, a la industria, etcétera. O sea, que la primera cosa es que metámonos en la cabeza que el desaparecimiento del café o una crisis muy profunda que lo debilitara sustancialmente, yo pienso que tendría capacidad de desestabilizar este país de muchas maneras. Esta es una premisa de la cual hay que partir, porque yo a ratos oigo, particularmente en los grandes medios de comunicación, todo tipo de aseveraciones tan desobligantes hacia los cafeteros y hacia la propia economía cafetera, y presentándolos casi como unos antisociales porque se les han dado unos subsidios y pierden de vista este punto. Colombia no puede darse el lujo de una crisis, digamos, de colapso de la economía cafetera. Puede que a las cuentas externas no le pase mucha cosa, eso sería importante, pero bueno, digamos que eso lo podríamos paliar, pero yo sí me pregunto es cómo opera el país, si es la economía de la mitad de los municipios de Colombia. Esa es una primera cosa que pienso que siempre tenemos que tener en cuenta en estos análisis, porque como vamos a ver, y ya se ha mencionado aquí hasta la saciedad, pues esto está muy preso, muy lleno de la relación del Estado con esta economía cafetera, y entonces, por supuesto que no es lo mismo la relación del Estado con una economía de la que viven 20 personas a la relación del Estado con la economía de medio país. En segundo término, esto. La gravedad de la crisis cafetera. La gravedad de la crisis cafetera, de eso tampoco podemos alejarnos. Lo que está pasando es extremadamente grave. Bueno, de entrada es la misma crisis que empezó en los 90. Es la misma crisis que empezó en los 90, lo que pasa es que tiene distintos ciclos. Pero aquí ya hay gente que en esta crisis de 20 o 25 años vendió un pedazo de la finca, se pasó de carro a bus, sacó a los hijos de las universidades, cambió la casa, etcétera, etcétera, o la vendió. O sea, es un drama que ha venido debilitando estructuralmente también, digamos, la lucha de los productores por sobrevivir o por ganarse la vida en este sector. ¿Cómo ilustrar la gravedad de la crisis? Porque no es fácil, uno dice, es que el precio estaba tanto y el costo es tanto y eso no da mucho una idea. Yo prefiero utilizar para expresar la gravedad de la crisis un par de hechos. Crisis que primero, digamos, se combina como una crisis de producción, que se cayó en cerca de 4 millones de sacos con relativa rapidez, y una crisis de precios bajos porque los precios se colapsaron hace un par de años. O sea que se junta todo lo malo que se le puede juntar a un producto, unos costos que, digamos, se mantienen en términos generales, pero un volumen de la cosecha que cae y unos precios que también caen, y eso lo que genera es una especie de colapso. Pero lo ilustro de dos maneras mejor para que se entienda la gravedad de la crisis. La primera, que terminamos importando casi 1 millón de sacos de café. Una importación de 1 millón de sacos de café para un país
que fue el segundo productor de café del mundo durante un tiempo tan largo, pues lo que nos muestra es una situación espantosa. O sea, Colombia no está siendo capaz de producir el café que está en capacidad de vender. Porque toda la vida Colombia atendió un mercado de exportaciones en el cual hemos perdido participación, ahora lo voy a mencionar, y atendimos el mercado interno, y hubo tiempos en que buena parte de las reservas cafeteras del mundo estaban guardadas en Colombia. Entonces, todo esto es lo que se ha juntado a lo largo de estos 20 años. O sea, se perdieron todas las instituciones cafeteras, todo el ahorro de un siglo de los cafeteros prácticamente desapareció. Se mantiene el hectariaje, pero cae la producción. Alcanzamos a tener producciones del orden de 17 millones de sacos y alcanzamos a estar del orden de 8 millones de sacos. Pero probablemente la mejor prueba de la crisis cafetera son los paros. Es que tiene que estar muy angustiada, muy emproblemada la gente buena, honrada, trabajadora. Ese cuento de que es que son los malos, eso es paja. Gente buena, honrada y trabajadora que se sale a las carreteras de Colombia a aguantar la represión oficial, al sol y al agua, bueno, todas las cosas, las contingencias que van pegadas de eso, la policía, etcétera. Cuánta angustia, digo yo, refleja esa realidad de esos compatriotas. Y esto esperemos que el gobierno lo entienda. O sea, los gobiernos tienen que ser sensibles y entender una cosa que es obvia. Cuando salen 100.000 o 150.000 cafeteros a un paro, esa es la punta del iceberg del drama del que estamos hablando, y así se debe leer. Porque finalmente los paros y las luchas sociales, si un país es sensato, deben funcionar algo así como válvulas de escape de las calderas de vapor, ¿no? Que de vez en cuando tiran un poquito de vapor, so pena de que se estalle la caldera. Esto es un asunto que, repito, quiero enfatizar, y en ese sentido los subsidios que se han aprobado, el que se aprobó en el paro de febrero y el que se aprobó en estos días, y tengo que expresar aquí en tono de reclamo, que el doctor Luis Genaro Mejía hace 2 días haya dicho que, Luis Genaro Muñoz, perdón, haya dicho hace 2 días que ese PIC del año entrante no se hubiera pactado en la mesa del Huila, porque sí se pactó en la mesa del Huila. El gerente de la federación, yo puedo entender que a él no le gusten los paros, sí, puedo entender que hasta lo irrite un poco que los del paro consigan el PIC del 2014, pero lo que no puede es decir que no está conseguido. No resulte que el gobierno se agarre de ahí y diga que no habrá PIC en el 2014, porque yo les pregunto a los cafeteros, sin PIC en el 2014, ¿cómo es este asunto? ¿Qué le pasa a la caficultura sin ese subsidio en el 2014? Entonces, de entrada digo una cosa sobre los subsidios, que es tema de debate. Yo entiendo la reflexión de que usted no puede sostener indefinidamente una economía, digamos, inviable en lo que tiene que ver con costos y con precios, con costos de producción y con precios de venta. Yo eso lo puedo entender, pero digo también 2 cosas. En el incendio de la caficultura, el subsidio es una necesidad absolutamente imperiosa. Porque uno no puede decirle al que está en un incendio que vamos a ver qué hacemos. O sea, hacer lo que hizo el doctor Santos en el paro de febrero. Se prende la Colombia cafetera. Doctor Santos, ¿y qué hacemos? Entonces el doctor Santos dice, vamos a elegir la constituyente cafetera para hacer una investigación. A mí eso me recordó al jefe de los bomberos que llega a una casa en llamas y dice, vamos a hacer un estudio. ¿Sí? Cuando estaba la casa en llamas, como estaba en ese momento. Entonces, es la primera cosa que digo sobre los subsidios, pero lo segundo es esto. No existe economía agraria en el mundo. Este es un debate que vamos a tener que hacer, doctor Vallejo, con todo juicio. No existe economía agraria en el mundo que no esté montada sobre una dosis enorme de protección del Estado. Protección que asume muchas formas, incluidos subsidios abiertos, encubiertos, etcétera, pero sin protección del Estado. Es más, hago una afirmación categórica, no existe industria en el mundo si el Estado no la protege y la prohija y la estimula y la defiende y la empuja. O sea, la tesis de que el capitalismo funciona sin Estado no resiste análisis de los hechos. Entonces no nos impresionemos tantos porque el Estado estimule un sector de la economía. En el mundo industrial esto es clarísimo, ustedes le quitan a la economía industrial norteamericana los subsidios del Estado y se hunde la industria norteamericana. Ustedes le quitan al agro norteamericano los subsidios del Estado y se hunde el agro norteamericano. Cosa que no quiere decir, repito, que uno no tenga que entender en cuenta los costos y los precios y hacer esfuerzos por ser eficiente y todo, pero lo que quiero decir es que no satanicemos la protección del Estado y dentro de la protección del Estado no satanicemos los subsidios.
porque corremos el riesgo de que si alguien nos coge la caña, se retira el Estado de la economía, de jugar una serie de papeles fundamentales, y lo que pasa es que nos quedamos sin economía. O sea, aquí al trigo se le eliminó toda protección del Estado y desapareció. A la cebada se le eliminó toda protección del Estado y desapareció. Y a cualquier producto en Colombia que le eliminen toda protección del Estado lo borran del mapa. Este es un debate, este es el debate del libre comercio. Este es el debate del libre comercio. Pero aquí me acojo a lo que sucede en el mundo. Muéstrenme un país de la tierra donde el Estado se haya retirado de la economía y no esté pendiente de los sectores y no esté pendiente de salir a resolver las crisis. Aquí ya se mencionó y es importante, la revaluación del dólar, la revaluación del peso, perdón, es la devaluación del dólar. ¿Y qué es la devaluación del dólar en Estados Unidos? Sino una poderosísima política de protección a su economía. Es notificar al mundo, aquí se muere hasta el último, pero Estados Unidos no pierde la batalla por la producción económica, la producción industrial y agropecuaria, pase lo que pase. Ese es el mensaje que nos mandaron. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos al frente. Porque es obvio que Estados Unidos, cuando devalúa el dólar, ¿qué es lo que está haciendo? Mejorar su posibilidad de exportar y dificultar la posibilidad de que nosotros le vendamos. Eso es lo que quiere decir. Y por eso es que la devaluación es tan costosa para nosotros. Porque abarata las importaciones y nos disminuye los ingresos por las exportaciones. Pero bueno, este es un debate, digamos, este es como el debate, el padre de todos los debates. Es cuál es el papel del Estado en la economía. Y repito, yo pienso que esto hay que mirarlo con tranquilidad. Ahí acaba Brasil de fijar un precio mínimo de sustentación y de subsidiar el precio de compra del café. Brasil, que es, como se dijo aquí, el gran ganador de esta etapa del libre comercio, pero van a sostener la economía cafetera a punta de Estado y le van a poner el Estado que haya que ponerle. Y la historia del café brasileño es la historia de la protección del Estado desde las valorizaciones del Estado de Sao Paulo, por allá en los años 10 y en los años 20. ¿Cuáles son las causas de la crisis? Porque si uno quiere buscar soluciones, lo primero es buscar las causas de la crisis. La primera causa de la crisis, y este fue otro debate en su momento, fue el rompimiento del acuerdo de cuotas en la Organización Internacional del Comercio. Yo recuerdo que en esos días algunos aplaudieron y otros dijimos, y ahí está en La Patria todo eso publicado, dijimos, prendan las alarmas porque esto se va a complicar. Para los más jóvenes les contamos esto. Antes de 1989 y desde el año 60 más o menos, los precios internacionales del café eran precios acordados entre los países productores y los países consumidores. Y había unas franjas de precios calculadas para que el negocio fuera rentable. Y nadie podía ni comprar ni vender café por debajo o por arriba de esas franjas. Y con eso fue que la economía colombiana, digamos, cafetera prosperó y se llegó a eso de los acuerdos mundiales de cuotas no por un capricho. Es que sin los acuerdos mundiales de cuotas no les fue posible resolver el problema de la estabilidad cafetera. Decisión que en esos días tomaron por razones de la Guerra Fría y otras cosas que no nos vamos a apartar, pero ojo, la primera víctima de la economía colombiana por cuenta del libre comercio se llama el café y los cafeteros colombianos. Porque roto el pacto, pasó lo que tenía que pasar. Es que el desorden en el comercio genera el desorden en la producción. Eso es un sino trágico. O sea, si usted tiene el comercio de su producto desordenado, le suben, le bajan los precios, usted no sabe qué va a pasar, tomar decisiones se vuelve casi imposible, etcétera. Lo normal es que a usted se le desordene la producción. Y por eso es que en general en el mundo entero y en Colombia durante mucho tiempo, los precios de sustentación fueron la norma. Y en el café existieron, muy respaldados por el Pacto Internacional del Café. O sea, el caficultor sabía que entraba a ese negocio, iba a tener unos precios mínimos de compra y sabía cómo calculaba sus cosas. Y eso todavía hoy en muchos países del mundo funciona así. Es buena medida el milagro de Vietnam, es esto, el milagro de Vietnam en café es también la intervención del Estado y este tipo de mecanismos. Hundido el pacto, ¿qué pasó? Pues que el mercado global cafetero se volvió un mercado de compradores y han impuesto los precios que han querido y en general han prevalecido precios inferiores a los que tendríamos si hubiera pacto. Esto hay que tenerlo en la cabeza porque, digamos, es una realidad de la que se pueden sacar conclusiones. Pero esto que en mi juicio es la base de la crisis,
O sea, un cambio en la estructura de precios de venta a escala global, porque las transnacionales se han aprovechado de las circunstancias para ganar más plata. Ustedes miran, no voy a entrar en mucho detalle de cifras, pero ustedes miran cómo se distribuye, digamos, el ingreso cafetero global, y lo que ha sucedido en esta etapa es que las transnacionales han aumentado su participación en los precios finales y los productores han disminuido. Eso está en la base de esta crisis. Pero esto no nos resulta suficiente para explicar la crisis cafetera, la colombiana, porque en este tiempo de rompimiento del Pacto Internacional del 89 hacia acá, Brasil ganó participación en el mercado, Vietnam ganó participación en el mercado global, mientras que Colombia perdió participación en el mercado global. Pues una manera fácil de probar que lo único no es el rompimiento del pacto y que tenemos que mirar hacia otras cosas. Pero yo les doy este dato: el mercado mundial creció, la producción mundial, mejor, creció de 92 a 134 millones de sacos. O sea, el café siguió desarrollándose. Brasil pasó de tener el 26% del mercado al 39%. O sea, digamos que a Brasil le va bien. Vietnam pasó de tener el 1% al 14% del mercado mundial, también le va bien. Colombia pasa del 14 al 6%, o sea, lo de Colombia es un desastre. Eso hay que decirlo con todas las letras. Ahorita escarbamos a ver quién es el de la culpa, pero que nos ha ido súper mal, nos ha ido súper mal, y eso no podemos, pues, perderlo de vista. Yo creo que en esta crisis del café hay que separar lo que uno puede catalogar como problemas. Bueno, está este tema del rompimiento de los acuerdos de cuotas, ese es un tema que está ahí como una explicación parcial de lo que sucede, pero en el resto de la explicación creo que tenemos que separar lo que uno puede llamar problemas estructurales de la caficultura y problemas, entre comillas, no estructurales. Algunos podrían serlo. En la explicación ustedes van a ver que no quiero ser absolutamente tajante en la explicación, pero repito, o sea, un tipo de problema estructural, es decir, un tipo de problema mucho más complejo de resolver, que afecta al productor, y problemas, digamos, que pueden ser más de diseño, de económico, de macroeconomía o de cosas de distinto tenor. En el entendido de esto, que es muy importante precisarlo, es verdad que, como se ha enfatizado aquí, la productividad es importantísima, pero ojo, yo puedo tener la más alta de las productividades, pero si mis costos son muy altos me quiebro, porque entre más produzca más pierdo. O sea, la productividad es importante, pero es importante en la medida en que es un factor de la competitividad. Pero si yo no tengo controlados los costos, produzco mucho, lo que pasa es que pierdo mucho, que es un poco lo que le ha venido pasando inclusive a los cafeteros más productivos hoy en Colombia, doctor Vallejo. Tienen productividades muy altas y lo que les pasa es que entre más producen, más pierden, ¿sí? Porque los costos no les están dando. Entonces aquí nos toca combinar. Soy amigo de elevar la productividad, de tecnificar, etcétera, etcétera. A mí me gusta el desarrollo científico y tecnológico, pero no es lo único. A rato puede ser mejor producir menos por unidad de área a menores costos que producir más por unidad de área, que es la productividad, pero a mayores costos. Pero bueno, al punto es cuáles son, a mi juicio, las causas estructurales. Aquí hay un primer problema que es de una gravedad inaudita, que es el empobrecimiento estructural de los cafeteros colombianos. Aquí ya se ha mencionado, el 95% de los cafetales tiene menos de 5 hectáreas. Doy unas cifras que no se han dado. El 88% de los cafetales tiene menos de 3 hectáreas. El 62% de los cafetales tiene menos de 1 hectárea. Esto es un problema de una gravedad inaudita. Porque es que, ¿cómo se tecnifica una hectárea? ¿Cómo se vive de una hectárea? Bueno, menos de 1 hectárea quiere decir que hay muchos de media hectárea, de 1/4 de hectárea, de 1/16 de hectárea. En Cauca, si no estoy mal, son 90.000 cafeteros y 60.000 hectáreas. Una cosa de este corte. Bueno, al revés, pero ¿sí? ¿Cómo? 0.6 hectáreas el promedio. Ese es un problema estructural macanudo, pero además con este agravante, no los voy a aburrir con las cifras, pero están en la encuesta cafetera y por ahí en un libro que yo publiqué están también. Esto cada vez es más grave. Cuando se publica la encuesta cafetera el año 97, el editorial del periódico La República escribe esta frase: se avanza en un acelerado proceso de proletarización del sector. O sea, nuestros campesinos cafeteros, por este problema de la tierra, se están volviendo es como jornaleros que tienen unos palos en los solares de sus casas, unos palos de café. Esto es un tema
de una gravedad inaudita. Bueno, y a esto va pegado un problema de pobreza estructural de la caficultura. No les quiero dar las cifras para no entristecerlos, ¿sí?, de los grados de pobreza de la zona cafetera, ¿sí? Es una cosa dramática. Y este es uno de las especies de secretos ocultos del mundo cafetero, pero es verdad, ahí está, una situación dramática. Otra cuestión estructural que no podemos dejar de mencionar, sobre todo si se trata de hacer comparaciones internacionales, porque una de las cosas más odiosas del mundo de la globalización es que aquí se hacen comparaciones, digamos, en seco. Entonces resulta que, para poner un ejemplo, nosotros tenemos una caficultura en la ladera, y uno no puede comparar caficultura o agricultura de la ladera contra caficultura de tierra plana sin hacer la explicación respectiva. O sea, yo no puedo mecanizar la ladera. Ese es un problema estructural. Ahora, la solución no es fácil porque aplanarla es bien difícil, ¿cierto? ¿Sí? Pero esa es una realidad que está ahí, que la tenemos que tener en cuenta, porque si no empezamos a matar a nuestros productores. Por ejemplo, aquí se discute mucho la productividad del trigo europeo y norteamericano. Bueno, pero ellos tienen 16 horas de sol en el verano y nosotros no. ¿Qué hacemos con eso? Repito, esto es importante porque es que también se empieza a crear, a presentar al productor como una especie de zángano, de inepto, de aprovechado, etcétera, y hacemos, repito, caso omiso de asuntos que son de tipo estructural. Es probable, sobre esto hemos planteado con Aurelio Suárez varias veces la hipótesis, pero todo el mundo nos dice que no, ojalá se tengan razón. Aquí puede haber un problema de fatiga de suelos graves. O sea, sería sorprendente que en una agricultura de ladera no haya agotamiento complicado de los suelos. Bueno, y esos son factores que empiezan a volverse factores estructurales también. Los costos de la mano de obra en la zona central del país. Yo en un libro que publiqué sobre café hace años decía, ojo a ese problema. Y eso probablemente explique por qué ha crecido más la caficultura en el Huila, donde la mano de obra es más barata que lo que ha sufrido aquí. Y esas son cosas que no dependen del caficultor, que es un poco a donde yo quiero llegar. O sea, en la estructura de costos de un producto, o sea, en su competitividad, cuánto depende del individuo, de la persona, del productor, de la familia, y cuánto depende de factores que él no controla. O sea, ¿quién determina el precio del jornal en la zona cafetera central del país? ¿Los cafeteros? ¿O quién lo determina en el Huila? Los cafeteros tampoco. Eso está determinado por una serie de factores. Sí, porque aun cuando el salario mínimo sabemos que existe, la verdad es que normalmente en las zonas agrarias no se paga. Y todo esto está afectando de una u otra manera. Hay factores aquí que hay que tener en cuenta, esto lo debería estudiar la gente del gobierno con cuidado. En los cultivos transitorios, la crisis conduce a un relativamente rápido retiro del productor del negocio. Se resiste una o dos o tres cosechas malas, y lo que pasa es que lo que sigue es que ya no es, no sé, sorguero, ya no es triguero, ya no es cultivador de cebada. ¿Sí? En el mundo de los cultivos permanentes no es así. O sea, a los cultivos permanentes se les puede aplicar la lógica esa de que nada se demora más cayendo que un muro de baréquino. ¿Sí? Y probablemente uno pueda decir, nada demora más quebrándose que un cultivo permanente. Y esto son realidades que están allí, que tienen que ser parte de los análisis que estamos haciendo. Pero además hay otro conjunto de problemas que yo llamo los no estructurales, pero no para quitarles importancia, sino por la discusión que hay que hacer. Si aquí la productividad es mala y la competitividad es mala, y yo puedo estar de acuerdo con eso, con que la estructura nuestra de costos de producción sea menos buena que la de Brasil o que Vietnam, pero aquí surge una pregunta, bueno, ¿y quién es el responsable? Dicho de otra manera, ¿quién tiene la culpa? ¿Los productores? ¿O el Estado, que es el que determina los precios principales? O sea, ¿quién determina los costos principales? Es la otra pregunta. O sea, en cualquier cultivo en Colombia, ¿quién determina los costos principales del cultivo? ¿El individuo, el productor o la sociedad en su conjunto, con el Estado a su cabeza? Por ejemplo, en el caso de los precios de los insumos, urea 36% por encima del precio internacional, es alguna estadística que he conocido. De eso lo controla el productor, o sea, del productor depende que el precio de la urea baje. Tenemos gasolina y ACPM de los más caros del mundo. ¿Quién controla ese costo? El productor simplemente dice bajen el precio de la gasolina. ¿Cómo hace para reducirlo?
La electricidad es una de las más caras del mundo también, eso tampoco lo controla el productor. Los fletes que tenemos, ¿los controla el productor? No los controla el productor. Que este país sea un país ultra subdesarrollado en el mundo de la ciencia. Porque con todo el cariño que le tengo a Cenicafé y lo positivo que creo que ha hecho, la verdad es que eso es una especie de caricatura al lado de Embrapa, para poner un ejemplo. Es como un chiste cruel. Que alguien busque las cifras y nos las pongan en la patria y nos comparen cuánto vale el presupuesto de Embrapa y cuánto vale el de Corpoica y el de Cenicafé sumados. O sea, cuánta ciencia tenemos aquí. Y eso depende del productor, que no tengamos ciencia. Que la red terciaria de vías esté liquidada, eso depende del productor. Bueno, y así podríamos mirar cosas. La tasa de interés del crédito. ¿Cómo es la tasa de interés del crédito en Colombia con respecto a otros países? Los niveles de los subsidios. Entonces aquí hay un debate que hay que hacer, o hay que introducir en el debate. Claro, miremos qué es lo que el productor está haciendo mal. Miremos qué de eso que hace mal, lo hace mal porque no se puede hacer de otra manera. Pues yo quisiera que aquí hubiera grandes máquinas como en el Brasil para recolectar la cosecha, pero no puede haberlas. Estamos haciendo mal el recoger grano por grano, es que eso ya es una locura, ¿no? Y si alguien me dice que lo recogemos mal, bueno, yo acepto ahí una ineficiencia, pero a mí no me pueden comparar la mecanización del Brasil contra la recolección a mano de aquí para descalificar al de aquí, cuando resulta que es que ese problema no depende de él. Y así podríamos y deberíamos, pienso yo, coger cosa por cosa para saber quién tiene la responsabilidad de los mayores costos. Porque yo repito, aquí se están quebrando los productores más tecnificados, de mayores productividades, etcétera, etcétera, también se están quebrando. Es más, se pueden estar quebrando más que los campesinos. Yo creo que se han quebrado más empresarios, pequeños, incluso grandes, en estos 25 años de crisis que campesinos. Los campesinos a veces son más resistentes a la crisis que los empresarios. Pues porque tienen un doctorado en aguantar hambre, esa es la gracia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los de Vietnam? Pero además, oiga, ustedes, no, pero es que esto es teoría económica de verdad. Ustedes leen las explicaciones de Mariano Ospina Pérez en la década del 30, que fue una de las personas que le dio el norte a la caficultura nacional, y una de las razones por las que Mariano Ospina Pérez dijo que Colombia era invencible en economía cafetera es porque nadie era mejor para aguantar hambre que un campesino cafetero. Claro, él no lo dijo así con esta brusquedad, ¿cierto? Sino que era no sé qué, echaba toda una teoría, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Y un punto, la revaluación del peso. Yo no puedo aceptar que se menosvalore este asunto. Podemos discutir si es un poquito más o un poquito menos, y eso hay debates desde cuándo se coge o no se coge, pero yo tengo una fecha grabada en la cabeza. Yo compré dólares en el 2004 a 2.800 pesos aquí en Manizales, en un sitio. Yo los compré. Bueno. Ahora, esa no es la manera más técnica de medir la revaluación, no les voy a decir eso, pero sí es un hecho que está ahí. O sea, tenemos 10 años después dólar a 1.900 pesos cuando está bien. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, estuvo en Bogotá, en el colegio Ignacio Moderno, y dijo una cosa que yo creo que es cierta: esa revaluación los va a matar, al agro y a la industria. O sea, la famosa enfermedad holandesa, ese no es un cuento. Pónganle bajito a la revaluación, pónganle 20%, esa es la diferencia entre tener negocio y no tener negocio. Yo le decía a Juan Camilo Restrepo, doctor, ¿y a qué horas hay que levantarse para compensar una revaluación que puede ser del 40%? ¿A qué horas? ¿A las 3 de la mañana y eso se resuelve? Y ojo, porque al café es de los que más duro le da la revaluación. ¿Sí? Porque exporta casi todo o mucho, y son muy pocos los insumos importados que utiliza. Este es un problema, digamos, que está ahí, es de una gravedad enorme. También creo que ha habido mala política cafetera, digamos, particular, y ya esto tiene que ver con decisiones más puntuales de la federación y del gobierno. Yo nunca me he opuesto a lo de los cafés especiales, o sea, buscar nichos del mercado para que el café, en vez de pagarlo a 1.30, lo paguen a $2 o a $3 a $4. Pero también siempre he dicho, eso
es una excepción, eso no puede ser la política cafetera de un país. Entre otras cosas porque por norma la producción mayor y los altos precios son incompatibles. O sea, la norma es que el precio alto del café especial, porque es café de altura o porque es café orgánico, porque no sé qué, va atado casi que inexorablemente atado a producciones bajísimas. Entonces, a los que producen un poquito más no pueden entrar a ese nicho en el que además no pueden estar todos, porque si todo el café de Colombia es especial, pues deja de ser especial. Eso cualquiera lo entiende. Entonces a mí me da la idea de que ahí, y no me opongo a que se haya hecho un esfuerzo y se ha avanzado, pero esa no es la solución a la caficultura nacional. También algunos dijeron que las tiendas Juan Valdez, siempre dijimos, pues sí, las pueden hacer, pero eso tampoco resuelve el problema. De entrada, eso no es un negocio cafetero, la verdad se ha dicho. Eso consume unos 100.000 sacos de café al año. Eso es más un negocio vender leche y jugos y empanadas y cosas de esas. ¿Sí? No me opongo a que se haga, pero digamos que eso no es la solución al problema que se ha tenido. Yo creo que en el tema de la caída de la producción, que es un tema, digamos, que explica en parte esta crisis inmensa, porque repito, a unos precios malos y a una caída de la producción en picada, pues eso es un colapso. Ahí hay una responsabilidad particularmente grave de la institucionalidad cafetera. Es que hay errores que no hay derecho a cometer. Todos los que medio entendemos un tren de café, y dejo constancia que nunca he tenido un palo de café, sabemos que en ese tipo de productos hay que renovar cada tantos años una parte del cafetal. Creo que es hay que renovar, ¿cómo es la cosa? El 20% cada 5 años. Si usted no hace eso, a los que son más neófitos, se les envejece el cafetal y se les hunde la producción. Entonces el secreto es que usted renueva ese 20% todos los años y usted mantiene una producción estable. ¿Qué sucedió en Colombia? Que eso no se hizo. No se hizo, las cifras son muy simples. 900.000 hectáreas quiere decir que hay que renovar 180.000 hectáreas de cafetal al año. Y aquí tengo el listado de las renovaciones desde la crisis del Pacto Cafetero. Y ni un solo año se ha renovado, ni nada que remotamente se parezca a lo que hay que renovar. Les doy cifras. Año 2001, 39.000 hectáreas, 2003, 55.000, 2005, 39.000, 2009, 76.000. O sea, lo mejor que se ha hecho en este último periodo es lo que se hizo en 2010-2012, y es más o menos un promedio de 100.000 hectáreas de renovación, o sea que estamos colgados en esos años los mejores en 80.000. Entonces, esa renovación un poquito mayor, en parte explica y también cuenta el clima, porque este año la cosa va a estar un poquito mejor. Pero aquí tenemos un lío, y es que con ese nivel vuelve y se nos envejece la caficultura. Y vuelve y se nos hunde la producción. Bueno, y si a eso le sumamos malas fertilizaciones, menos prácticas culturales, pues también está el problema productivo ahí. Y esto lo tenían que saber las instituciones cafeteras. 7 minutos, ya en 7 minutos terminamos. Cuando hablamos de instituciones cafeteras, bueno, entonces, a ver con nombre propio quiénes son. Este es uno de mis pleitos grandes con la Federación de Cafeteros. Ustedes saben que yo he defendido la institucionalidad cafetera, en general la he defendido siempre. O sea, yo creo que, por ejemplo, que haya una garantía de compra, si no sea un precio de sustentación, esa es una pieza clave de la economía cafetera. Y eso hay que defenderlo a capa y espada, porque quedar en manos de los intermediarios sí es un drama espantoso. Creo que el Fondo Nacional del Café hay que defenderlo, porque ahí, aun cuando ya no es lo que era, hay una potencialidad inmensa para jugar una política de precios de sustentación que a mi juicio es clave. O sea, que hay que golpear todas las ideas del libre comercio. El libre comercio ha fracasado como manera para organizar la economía colombiana. Eso es un desastre. Entonces, en ese sentido, digamos, yo no tengo pleitos con la cúpula de la Federación de Cafeteros, digo más. Pero, por ejemplo, en este tema de dejar envejecer los cafetales, el doctor Gabriel Silva tiene una responsabilidad inmensa, para ponerlo con nombre propio. Y además resultó desagradecido, cosa que también hay que mencionar aquí en Manizales. A alguien le toca decir ciertas cosas. ¿Sí? Bueno. Pero la responsabilidad principal, y creo que es el error principal de la Federación, es que finalmente quien manda en la Federación es el gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional desde siempre ha controlado a la Federación de Cafeteros y cada vez la controla más.
Y a mi juicio eso no es una buena cosa. Porque el gobierno, entre otras cosas, por lo que ya se mencionó aquí, cada vez le concede menos importancia a ese sector. Entonces, cada vez más determina cómo no debe ser. Yo les hago una reflexión a los cafeteros y se las hago con todo cariño. ¿Cómo estaríamos sin los paros cafeteros? Y esos paros solo se pudieron hacer llevándole la contraria al doctor Luis Genaro, ¿no? Si le hubieran hecho caso, no había PIC, o por lo menos sería de bastante menos que lo que hoy se tiene. Que el gobierno nacional, por estatutos, tenga el mando en la Federación de Cafeteros, a mí me parece que no es una cosa inadecuada, que me parece que es una cosa inadecuada. Ahora, yo diría que la crisis es el conjunto de las circunstancias y de los problemas, de todo esto que he mencionado. Claro, en análisis más de detalle uno tendrá que mirar cómo es cada cosa, ¿sí? Pero digamos que todo esto que he mencionado es parte del asunto. Pero al final, lo que nos está pasando es el conjunto del libre comercio. Este es un debate que hoy está en Colombia prendido. El agro colombiano le sobrevive al libre comercio. Si el libre comercio en Colombia se aplica como lo dice la ortodoxia, sobrevive el café, sobrevive el arroz, sobrevive la cebada, bueno, la cebada, el trigo ya los acabaron, la leche, la papa, etcétera, etcétera. Yo creo que no. Este es un debate que hay que hacer. ¿Qué es lo que dice la teoría oficial del libre comercio? A mí me lo dijo el doctor Jorge Humberto Botero, siendo ministro de Comercio, debatiendo el tema del TLC con Estados Unidos. Yo le dije, ustedes van a acabar con la producción agrícola, con la producción de alimentos. Y él me dijo, senador, ¿y quién le ha dicho a usted que un país tiene que producir alimentos? Si un país tiene minería y tiene petróleo, ¿por qué no puede con la minería y el petróleo importar los alimentos? Después lo escribió en un artículo en el periódico La República, que se los puedo mandar. Y hace 3 meses en un congreso de estudiantes de economía en Medellín, me lo dijo al aire otra vez él y yo aquí sentados. Ahora, esto no es una cosa que es que el doctor Botero se llama a la persona, ¿no? Es que esa es la doctrina de las ventajas comparativas. La doctrina de las ventajas comparativas dice que los países se especializan en lo que hacen mejor. Una teoría que es una especie de caricatura de la realidad y de simplificación absurda. Porque la vida ha demostrado que si usted se especializa en lo que hace mejor, a usted le puede pasar una cosa que es la que finalmente pasa con las ventajas comparativas a un país como Colombia, es que usted se especializa en una cosa que nadie quiere. Que es un poco lo que nos pasa con los tropicales, que es lo que nos dicen que nos especialicemos en tropicales. No hay a quien clavarle un banano más en el mundo. ¿Qué hacemos, doctor? ¿En qué nos están especializando? En minería. Ese es el debate y esa es la pregunta que hay que hacerle al presidente Santos. ¿Quieren que haya agro, sí o no? ¿Quieren que haya industria, sí o no? No, la pregunta es a Santos. Esa es la discusión y a quienes mandan en Colombia. ¿Quieren que haya agro, sí o no? ¿Quieren que haya industria, sí o no? ¿Quieren especializar al país en minería, sí o no? Ese es el debate. Ahora, si queremos agro y queremos industria, vamos a tener que contravertir el dogma del libre comercio. Y vamos a tener que tener subsidios e intervención del Estado y aranceles y todo lo que está prohibido en el libre comercio. ¿Por qué, por ejemplo, no se controlan los precios de los insumos? Deberían estar controlados. ¿Por qué no se pueden controlar? Yo les voy a dar este dato que es interesante para que ustedes vean cómo el libre comercio está metido en todo. Existe una cláusula de libre comercio que le permite a un país demandar al otro si hay una cosa que define el libre comercio como expropiación indirecta. O sea, si Colombia controla los precios de los insumos agrícolas, podría suceder que Estados Unidos nos demande si se siente afectado por la cláusula de expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque lo estaríamos expropiando de sus presuntas utilidades. Eso está, ya terminamos, eso está en el TLC. Es más, tengo una carta que se la mando al que quiera, de AFIDRO, la Asociación de las Transnacionales de los Medicamentos, dirigida al doctor Jorge Humberto Botero en el 2006, diciéndole, si usted se atreve a controlar los precios de los medicamentos, lo vamos a acusar ante los tribunales del TLC por la cláusula de expropiación indirecta. O sea, aquí hay todo un debate al que hay que entrarle con todos los detalles. Digo una última cosa, y me excusas terminar. Y este es otro debate del libre comercio. Ustedes saben muy bien que yo he defendido pues toda mi vida la economía campesina. Yo creo que la economía campesina
primero es capaz de grandes cosas, pero además tiene unas potencialidades inmensas, ¿no? Es verdad que la economía campesina son muchos productores en el café y producen el 60%, pero es el 60%, no es poquito. El 60% del valor agrario agregado en Colombia lo ponen los campesinos, y eso que están absolutamente abandonados. Pero que yo sea amigo de la economía campesina e indígena no me pone contra la economía empresarial, y aquí tenemos otra pelea con el gobierno en el tema del café. Si con algo se ha satanizado el subsidio a los cafeteros que yo defiendo, es porque de ese subsidio también le tocó a los empresarios. Yo no considero un crimen subsidiar a los empresarios. Es más, es que es lo que pasa en el mundo entero. Es que el capital no va al campo si no tiene condiciones especiales, porque la producción agraria tiene complejidades que no tiene la producción urbana. Y si no hay un mínimo de garantías, el capital no va al campo. Ahora, que el capital no vaya al campo quiere decir que no se pueden tecnificar las faenas como es posible tecnificar con inversiones en tecnología y en capital. Entonces, yo creo que los subsidios, la protección debe cubrir a los empresarios, y eso no los vuelve ineficientes, ni los vuelve enemigos del país, ni cosa que se parezca. Si tienen alguna ineficiencia, muéstrenmela, pero no se satanice en general el asunto, porque además hay un punto que es clave, para no caer en un populismo campesinista. En muy buena medida, nuestros campesinos logran sobrevivir en sus parcelas, mantenerse en sus parcelas, porque jornalean una parte del año en las fincas de los empresarios. Eso lo sabemos todos. O sea, si uno le quita la producción empresarial de Chinchiná, de Palestina, etcétera, a la economía cafetera central, fácilmente acaba con la cafeicultura en Río Sucio, o en Marquetalia, o en no sé dónde, porque allí hay una imbricación de necesidades y de intereses. Entonces, estas cosas pienso yo que hay que mirarlas con más detenimiento, de manera menos esquemática, para mirar cuáles son las decisiones que hay que tomar en las transformaciones que sean. Y termino y me vas a excusar. ¿Sí? Estoy muy preocupado por la comisión que encabeza el doctor Juan José Chavarría, la que va a pagar el incendio del paro cafetero de febrero. Sí. Es que aquí hay un gran debate, es el inmenso debate, y por eso hoy yo dije, eso que hicieron en Bogotá, Santos y la cosa del pacto agrario, eso es un falso positivo. ¿Por qué? Porque se están oyendo ellos mismos, se reúnen los mismos a decirse lo mismo, y a decir que son los genios, y se abrazan, y se quieren, y todo. Y los que venimos diciendo otra cosa no tenemos ni escenario ni dónde hablar. Entonces, la comisión del doctor Echavarría, yo tengo un temor muy grande, doctores, y es que saque una serie de conclusiones rabiosamente neoliberales, rabiosamente del libre comercio, y que lo poco que medio funciona este asunto, ciertas cosas que hay que defender, terminen poniéndose en riesgo con las decisiones que se tomen, y eso a mí me preocupa muchísimo. Porque es que estallar, si hay alguna hora que no es la hora de los dogmas, tiene que ser esta. Es que en este debate del libre comercio, lo saben los manizaleños, porque yo escribo en La Patria hace 25 años. En este debate estamos hace 25 años. Los amigos del libre comercio diciendo que eso eran las bienaventuranzas. Los otros diciendo que eso no funcionaba. Y ahora que no funciona, ellos siguen teniendo las razones, que la cosa ha sido muy complicada. Y me temo, repito, que esa comisión tenga ese enfoque. Ahora, no lo digo ni como un insulto, ni cosa que se parezca, porque son visiones de las cosas. Pero sí le llamo la atención a quienes tenemos otra visión. Inclusive le voy a decir esto, Hoy se me aclaró el tema de los robustas. De esto se viene hablando desde hace rato. Yo en general no he opinado mucho sobre el tema porque sé que tiene sus complejidades, pero en general siempre un poco pensé, bueno, en el papel tener arábigos y robustas puede ser, porque yo puedo tener una zona del país arábigos y en otra zona del país puedo tener robustas, y exportar por un lado y exportar por el otro. O sea, en el papel eso no, digamos que a mí no, yo no tengo, digamos que no me espanto por esa posibilidad, pero hay una preocupación que sí cada vez me crece más en la medida que estudio más el tema de la altillanura. Es que yo cada vez le siento más al gobierno un discurso, y lo expresa el nuevo ministro de Agricultura, que para ellos el futuro agrícola no está en este lado de Colombia, sino está en la altillanura. Y yo ahí tengo un debate inmenso, por ahí está en internet un debate que hice al respecto. Porque si lo que propone es robusta, sumándole al arábigo, para tener aquí arábigo y tener allá robusta, y eso es un asunto en el que cabe mucha gente, etcétera. Esa es una película. La otra película es,
olvidémonos de los asuntos sociales, reales, geográficos del país, que se acabe el arábiga y en las cuentas macroeconómicas lo reemplazamos con robustas de la altillanura y con otros productores, transnacionales por ejemplo. Yo ahí sí se me vuelve un pleito, sí, porque entonces ya no es una discusión técnica, sino es una discusión de cambio de modelo económico. O sea, es una discusión que tiene que ver con otras cosas, o sea, pasar de una economía empresarial de empresarios de 50 hectáreas, 20, 40, 80, 100, no sé qué, ¿cierto? A que a la plantación de don Luis Carlos Sarmiento de 60.000 hectáreas, de Cargill de 100.000. ¿Y qué va a pasar con los 500 municipios del departamento? Concluyo diciendo esto. Fíjense ustedes que el tema es bien complejo. O sea, nos toca mirarlo por muchos lados. Y esa es la preocupación que yo tengo con la comisión que esté nombrada, y es que no lo estén mirando por todos los lados. Muchas gracias. Bueno.